Ucrania podría obtener lo que tanto le ha pedido a Estados Unidos: sistemas de misiles tácticos del ejército, llamados ATACMS por sus siglas en inglés. Y el aval sería para que pueda lanzar esos misiles más allá de sus fronteras y atacar en suelo ruso. Aunque la Casa Blanca no lo ha confirmado, varios medios estadounidenses lo dan por hecho, citando fuentes oficiales de Washington. Marta Moya nos cuenta más. Lo confirmaban el New York Times y el Washington Post citando a altos funcionarios del gobierno. El presidente Joe Biden ha autorizado que Ucrania utilice misiles estadounidenses de largo alcance dentro del territorio ruso, una decisión que revierte la prohibición de principios de 2024, cuando Washington dio luz verde al envío de este armamento ofensivo para el ejército de Kiev, entonces solo para ser empleado dentro de Ucrania. Si bien la Casa Blanca no ha hecho comentarios públicos al respecto por el momento, la decisión marca un cambio significativo en la política estadounidense, coincidiendo además con el envío de cerca de 10.000 soldados de élite de Corea del Norte a la región rusa de Kursk, en la que Ucrania ha hecho avances en los últimos meses, y con el ataque masivo de Rusia a la infraestructura energética ucraniana. Puntos a considerar, obviamente Donald Trump, pero también poner a los ucranianos en una mejor posición a la hora de negociar lo que se vislumbra sea un acuerdo de alto al fuego cuando entre Donald Trump al poder, pero también es una forma de decirle a Corea del Norte que no debe estar inmiscuyéndose en estos asuntos de tanta relevancia a nivel de geopolítico. Los misiles de largo alcance ATAC-MS son armamento convencional táctico tierra-tierra, con una alta precisión para atacar objetivos de hasta 300 kilómetros de distancia. Lanzados desde un vehículo terrestre, se emplearon por primera vez con éxito en la Operación Tormenta del Desierto, a principios de los 90 en la guerra contra Irak, y ahora podrían perseguir objetivos sensibles en la parte rusa de la frontera. Hoy en día en los medios de comunicación se habla mucho de que hemos recibido permiso para llevar a cabo las acciones pertinentes, pero los ataques no se llevan a cabo con palabras, no se anuncian esas cosas. Los misiles hablarán por sí solos, sin duda lo harán. Gloria a Ucrania. La noticia se da a 2 meses de que Donald Trump asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos, cuando ya ha dicho que busca acabar la guerra en Ucrania en solo un día, un extremo que parece gustarle a Zelensky. Putin no se ha pronunciado directamente. Aún sin el pronunciamiento de Putin, Rusia sí respondió sobre la hipótesis de que la Casa Blanca haya dado aval para usar los misiles ATACMS. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que esto aumentaría las tensiones. Si tal decisión ha sido tomada y transmitida al régimen de Kiev, entonces esto significa una nueva etapa cualitativa en la escalada de las tensiones. También es una situación cualitativamente nueva desde el punto de vista de la implicación de Estados Unidos en este conflicto. A esto se suma que en septiembre pasado se especuló que Reino Unido y Francia le habían permitido a Ucrania utilizar sus misiles Storm Shadow y Scalps para atacar a Rusia, aunque a ciencia cierta esa orden nunca se ha confirmado. Pero en ese contexto, Putin señaló que si Occidente daba el aval, Moscú lo tomaría como una participación directa de la OTAN y que esto cambiaría significativamente la guerra. Poco tiempo después, Rusia actualizó su doctrina nuclear. Ahora que Estados Unidos podría haber permitido el uso de los misiles, cambiaría la guerra en Ucrania y sería la última decisión militar de Joe Biden antes de que llegue Donald Trump a la Casa Blanca. Eso lo discutimos en el debate de hoy con nuestros dos invitados. El primero de ellos nos acompaña desde Miami. Se trata de Ron Aledo, excontratista de la CIA, oficial del Ejército de Estados Unidos y oficial de operaciones de inteligencia del Estado Mayor, experto en geopolítica y seguridad internacional. Además, él es el creador de la cuenta en YouTube, donde está como Aledo Exia Contractor. Y desde Buenos Aires nos acompaña Andrés Servín, doctor en Ciencias Políticas y analista internacional, presidente del Consejo Académico CRIES y autor de Guerra y Transición Global, cómo se originó la guerra en Ucrania y cómo nos afecta. Gracias a ustedes dos y les recuerdo que estamos en las redes sociales como @France24_ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. El debate de France 24 lo pueden encontrar así de manera textual en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ron Aledo, bienvenido al debate de France 24. Primero, sus opiniones sobre la posibilidad de que Washington haya autorizado estos misiles ATACMS. Bueno, me parece que es muy claro que lo han autorizado, aunque no haya una parte oficial de la Casa Blanca. Esto es lo que usualmente se hace.
Usualmente toman a alguien del National Security Council, que es la Casa Blanca, los asesores principales de Biden en seguridad nacional, y con todo el propósito y con todo permiso y alevosía le filtran la noticia a los medios de comunicación de confianza de la Casa Blanca para que ellos lo anuncien de manera extraoficial antes del anuncio oficial. Eso sirve para ir calentando el terreno, para ir viendo las opiniones internacionales y de la prensa y para preparar el terreno, básicamente, para que luego unos días después venga el aviso oficial. Me parece que ese es el modus operandi muy normal de Washington, D.C., de la Casa Blanca. Andrés Servín, bienvenido también usted al debate de France 24. ¿Coincide con Ron Aledo en decir que ya se puede dar por hecho la autorización de los misiles para atacar a Rusia? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, María Clara. Yo creo que estamos todavía en una situación en donde no se ha terminado de definir oficialmente, pero creo que todo está preparado para que sí se concrete en lo inmediato ese apoyo, porque sí hay una decisión de la administración Biden de asegurar la mayor capacidad militar de Ucrania antes de que haya algún cambio eventualmente a partir del 20 de enero, con la llegada del presidente Trump. Entonces, es altamente probable que este es una especie de preanuncio, como lo dice el colega, que se va a ver confirmado en los próximos días y que probablemente también va a generar una serie de reacciones del lado ruso. Señor Aledo, continuemos la discusión por ese punto que nos plantea el señor Servín, y es que Joe Biden toma esta decisión menos de 2 meses antes de irse de la Casa Blanca, sabiendo que Donald Trump es más cercano a Putin de lo que puede llegar a ser Biden y que Trump ha dicho que acaba esta guerra en 24 horas. ¿Cómo entender la posibilidad de que la Casa Blanca tome esta decisión justo antes de la salida de Biden? No, precisamente toda esta decisión tiene que ver con Trump. Hace unas semanas atrás, Zelensky vino a Washington, D.C. y le pidió esto mismo. Le pidió esto a Biden. Vino aquí, estuvo hablando con la gente de Estados Unidos pidiendo esto y Biden dijo que no, que era escalar la guerra innecesariamente, que no, que era un riesgo. Putin había advertido que él sabía que los ucranianos no pueden utilizar estas armas por sí solos, que necesitan ser dirigidos por satélites y por oficiales de inteligencia de Estados Unidos, de la OTAN, y que iba a responsabilizar a Estados Unidos. O sea que Biden dijo que no hace unas cuantas semanas atrás, hace un mes y medio atrás, dijo que no. Pero ahora que ganó Trump las elecciones, ya cambió de opinión y ahora dice que sí. Obviamente tiene que ver todo con la elección de Biden para que haya cambiado de opinión tan rápidamente en cuestión de unas cuantas semanas. Es porque ganó Trump, Kamala Harris no va a ser la nueva presidenta de Estados Unidos y obviamente Biden está siguiendo su política ahora para hacérselo muy difícil a Trump cuando Trump llegue en enero a la Casa Blanca. Quiere presentarle una posición muy incómoda a Trump. Pero esto va más allá de la política estadounidense y podría traer un escalamiento de la guerra en Ucrania, tal como ustedes lo han dicho. Putin ha insistido desde tiempo atrás que cualquier aceptación de los misiles de largo alcance contra territorio ruso, él lo entendería como un ataque directo de la OTAN. Señora Aledo, no se equivocó el presidente Biden al momento de tomar una decisión pensando en su política nacional, pero no tanto en el escenario ucraniano. Bueno, me parece que se ha equivocado ahora. Me parece que él parte de unas premisas que sus consejeros le han dicho, que Putin no va a utilizar armas nucleares pequeñas tácticas en el campo de batalla, que Putin no va a asesinar a Zelensky como respuesta a esto, ni a alguno de al vicepresidente, ni al jefe del ejército ucraniano, como hace Israel, que utiliza operaciones quirúrgicas para acabar con generales y con oponentes políticos, que Putin no va a hacer eso. Biden parte de la premisa que Corea del Norte no va a seguir enviando o que no va a enviar más soldados a Kursk como respuesta a esto. Parte de esas premisas, en otras palabras, parte de la premisa que Putin
no va a responder, que se va a mantener con sangre fría a esperar tranquilamente que llegue el 20 de enero. Y es posible, es muy posible que pase eso, que Putin no tome una respuesta, pero nadie lo sabe de seguro. Es posible que Putin sí tome algún tipo de respuesta y obviamente está tomando un gran riesgo Biden en autorizar esto ahora. Andrés Servín, ¿y usted qué opina al respecto? ¿Se arriesgó demasiado Biden o quizás tomó la decisión acertada para comprometer el respaldo estadounidense antes de abandonar la Casa Blanca? Bueno, es una decisión precipitada, yo diría, más que nada condicionada no solamente por la presencia de las tropas norcoreanas en Kursk, sino por la posibilidad de una contraofensiva que se está gestando en este momento desde el lado ruso y está prevista en los próximos días, y de alguna manera esto sería podría ser una medida preventiva, lo que pasa que sí genera una escalada muy grande. Ahora, frente a eso, lo que hay que tener en cuenta que hasta el momento, desde Putin a otros funcionarios, altos funcionarios rusos, lo que han dicho es que están esperando, en función de cualquier diálogo o cualquier acuerdo para llegar a algún cese al fuego en Ucrania, están esperando que la iniciativa la tome Estados Unidos, en la expectativa de que esto lo hiciera Trump, pero evidentemente en esto Biden se está adelantando, está precipitando una situación cuyos resultados son imprevisibles, en el sentido de que no sabemos si, en función justamente de la concepción de la nueva doctrina militar rusa, no va a haber una reacción por parte de Rusia que va a escalar la situación. Más porque realmente esto era una especie de línea roja que había trazado el Kremlin con respecto a cómo poder seguir avanzando el conflicto. Lo que está detrás de esto es también la necesidad de asegurar la mayor cantidad posible de territorio en manos ucranianas para una eventual negociación, de tal manera de que no pierda tanto territorio o pueda intercambiar parte del territorio ruso por parte del territorio ocupado por los rusos en otras zonas. Hablemos de ese cambio de la política nuclear rusa que usted menciona, porque normalmente la política que está utilizando Moscú data del 2020 y luego de que en septiembre del 2024 se especulara sobre el posible involucramiento de misiles británicos y franceses de largo alcance en territorio ruso, el Kremlin responde actualizando esa normativa. Uno de los cambios tiene que ver con cuándo Rusia estaría dispuesta a utilizar armas nucleares. En el antiguo plan decían que era cuando la propia existencia del Estado ruso estuviera en riesgo. Y eso lo habrían modificado para decir que ahora es cuando haya una amenaza crítica a la soberanía rusa. Andrés Servín, ¿es una amenaza crítica la utilización de los misiles ATACMS? Sí, se considera como amenaza crítica el hecho de que los misiles refuerzan una presencia de la OTAN en el conflicto y de alguna manera afectan obviamente en esto los intereses rusos. Si esto se ve, como ya lo ha declarado Putin, que los aliados de la OTAN empiezan a involucrarse más de lo que se han involucrado hasta este momento en el conflicto en Ucrania, sí puede haber algún tipo de respuesta que nosotros no sabemos de qué calibre va a ser. ¿Y usted qué opina sobre este aspecto, señora Ledo? ¿Se está reforzando la presencia de la OTAN como lo plantea el señor Servín? Sí, es cierto. Putin dijo, y tiene toda la razón, que estas armas tan avanzadas, tan tecnológicamente avanzadas, de largo alcance, son armas que no las puede utilizar el ejército ucraniano por sí solas, no lo puede utilizar ellos. Necesitan la asistencia técnica, necesitan los radares, necesitan los técnicos, necesitan los satélites de la OTAN. Y obviamente eso fue lo que dijo Putin, que él va a considerar el uso de estas armas como una intervención directa o casi directa de la OTAN en el conflicto. Es decir, que Rusia podría responder utilizando armamento nuclear. Bueno, es improbable, es muy improbable. ¿Posible? Claro que sí, es posible, todo es posible. No creo que Putin vaya a utilizar eso a menos que estas armas creen un daño irreparable o terrible en Rusia. Por ejemplo, que destruyan el puente de Crimea, que lo destruyan completamente. Ya entonces la presión sobre Putin va a ser enorme para que responda de una manera fuerte, ya sea que ataquen el Kremlin, que ataquen Moscú, que causen un gran daño
sobre algún monumento, algún centro industrial, algún centro civil de Moscú muy grande, también sería una gran presión para que él actúe. Es improbable, muy improbable, pero es posible. Todas las cartas serían posibles. Pero hay que entender que no utilizaría una gran arma nuclear sobre grandes ciudades de Europa. Lo más probable es que utilizaría un arma nuclear pequeña, táctica, de unos 2 kilómetros de alcance a la redonda, sobre el ejército ucraniano en el campo de batalla. Son dos cosas diferentes, las armas nucleares tácticas pequeñas y las armas nucleares estratégicas grandes. Usted habla de probabilidades y posibilidades. Voy a retomar esta idea para preguntarle al señor Servín qué tan probable o posible es el planteamiento que ha hecho el primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta de Rusia, quien dijo que la aprobación de los misiles ATACMS, y lo cito textualmente, era un gran paso hacia el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Es realmente probable esto o es solo un acto de disuasión hacia Occidente? Yo diría que hay dos elementos a considerar, hay dos narrativas, una muy específica en donde sí se responde con una retórica mucho más fuerte frente a esto, pero detrás de esto hay otra narrativa que está todavía a la expectativa de poder mantener la situación contenida hasta que llegue Trump y eventualmente se inicie algún tipo de negociaciones con respecto a la guerra en Ucrania. Yo creo que eso no está, la segunda no está descartada. Todo lo contrario, yo creo que Rusia probablemente va a esperar a que asuma Trump para poder iniciar las negociaciones. Y también quiero preguntarle sobre otro de los actores que ya ustedes han mencionado y es Corea del Norte, pues las 10.000 tropas que envió a Rusia, según reportes del Pentágono, han puesto contra las cuerdas a los ucranianos, especialmente en regiones como Kursk, que queda en Rusia y la cual Ucrania ocupó desde hace unos meses atrás. Señor Servín, ¿puede ayudar al ejército ucraniano el hecho de utilizar misiles ATACMS? Aparentemente, digamos, a corto y mediano plazo posiblemente sí tengan un efecto, pero no sé si van a poder contener esta contraofensiva que están preparando las tropas rusas con apoyo de las tropas de Corea del Norte. Esto es un signo de interrogación que se abre con respecto a eso. Lo cierto es que lo que necesita Ucrania en este momento, en vistas de una posible negociación, es asegurar la mayor cantidad posible de territorio. Y en esto, en Kursk, lo que ha sucedido es que después del avance de las tropas ucranianas, ha habido a su vez un retroceso. Han conservado la mitad del territorio que han ocupado y el otro lo han recuperado los rusos. En este contexto hay que ver si la contraofensiva no termina de recuperar el territorio ruso que están ocupando los ucranianos. Y ahí es donde se va a decidir si se van a utilizar o no estos misiles. Ahora, la otra gran pregunta es si los misiles van a llegar a tiempo, si ya están allá. Efectivamente, yo no tengo información al respecto, pero probablemente mi colega sí. Tengo la impresión de que este es un proceso que no se lleva a cabo, como pretende inclusive el presidente Trump en términos de la negociación de paz, en 24 horas. Esto genera todo un proceso burocrático y además de suministro, de logística, muy importante, que no sé si se va a concretar tan rápidamente como se espera. Pues señora Ledo, ya que usted es el experto en esta materia, ¿qué se necesita entonces para llevar esos misiles ATACMS hasta Ucrania? Si Ucrania ya los tiene, ¿y qué se necesita para que los pueda utilizar? No, muy posiblemente o los tiene ya o están en Rumanía o en Polonia. Todos estos misiles los guardan en Polonia o los guardan en Rumanía. No los van a arriesgar a moverlos en gran cantidad a Ucrania, porque si los mueven a Ucrania se convierten en un blanco de los misiles rusos para que sean destruidos cuando estén siendo almacenados. Muy posiblemente lo que va a pasar es que los van a tener en Polonia o los van a tener en Rumanía. Cuando decidan utilizarlo, un avión ucraniano va a ir a Polonia, allí lo van a cargar con el misil, volverá a Ucrania por unos minutos, tocará tierra por unos cuantos minutos, por una hora posiblemente, para que oficialmente sea un ataque ucraniano, y de ahí despegará para llevarlos y lanzarlos sobre Rusia. Y después volverá el avión a esconderse en un hangar secreto.
Me parece que esa es la manera en que se va a utilizar. Ellos tienen todas las cosas sensitivas de mucha alta tecnología, los Storm Shadow, estos misiles, no los guardan en Ucrania porque tienen miedo de que Rusia los vaya a destruir cuando estén guardados allí en un hangar, en un almacén. ¿Qué efectos van a tener? No se sabe. Posiblemente los utilicen sobre las tropas coreanas, lo cual me parece a mí un gran error si los utilizan sobre las tropas coreanas. Hay que recordar que Corea no pensaba ni tenía propuesto llevar tropas a Rusia, porque la batalla se estaba dando en Ucrania y obviamente Rusia había invadido a Ucrania y no quería enviar tropas a Ucrania porque eso iba a ser una gran escalar enormemente el conflicto. Pero puesto que Ucrania fue la que invadió Rusia en el área de Kursk, ya eso es territorio ruso universalmente reconocido por la comunidad internacional, entonces eso le dio una excusa a Corea. Estamos defendiendo territorio ruso, no estamos invadiendo territorio ucraniano, estamos defendiendo a Rusia, la soberanía de Rusia. Y por eso es que le mandó a estos 10.000 soldados que más que nada lo que quieren es tomar experiencia, porque los soldados norcoreanos no tienen experiencia, necesitan experiencia, ver un campo de batalla, necesitan ganar la experiencia práctica sobre el terreno, y eso es básicamente lo que están haciendo allí. Y ya vamos a volver sobre esas tropas norcoreanas, pero antes quiero contrapreguntarle sobre los misiles Storm Shadow que usted mencionó y los Scalps. Usted dice que estos misiles tampoco están en Ucrania, a pesar de que se han utilizado dentro del mismo territorio ucraniano, o al menos dentro del territorio que está en disputa. Por ejemplo, Kiev lo ha lanzado contra tropas rusas en Crimea y en Sebastopol. ¿Podrían Reino Unido y Francia tomar una decisión parecida a la de Estados Unidos y aprobar que sus misiles sean utilizados para atacar en suelo ruso, o necesitan el aval, por ejemplo, también del gobierno italiano en esta materia? Podrían tomar esa decisión. De hecho, ya han dicho que van a empujar hacia esa decisión, que ideológicamente están en sintonía con esa decisión de utilizarlo. Me parece a mí que Meloni también está sintonizada. El único que rechaza hasta ahora utilizar esos misiles es Scholz de Alemania. El canciller Scholz de Alemania ha dicho que no va a dar permiso para utilizar los misiles Taurus alemanes como los quiere utilizar los misiles franceses, Macron, y los misiles Storm Shadow británicos. Ellos ya han dicho que lo van a hacer, que quieren hacerlo, pero de nuevo el secreto militar, es un secreto a todas voces, es que estos misiles pero que muy sensitivos y de alta tecnología y muy costosos no se guardan en Ucrania, se guardan en Polonia o en Rumanía en bases secretas, y el día exacto en que lo van a utilizar, el avión ucraniano va a esos países, lo recoge, vuelve a cruzar la frontera, toca tierra por unos minutos para que oficialmente sea una misión 100% ucraniana en teoría, y de ahí despegan y la utilizan. No se sabe qué mucho van a hacer, si van a cambiar la guerra o no. Me parece a mí que no. Hay que recordar que muy posiblemente el 20 de enero Trump va a tomar posesión y va a quitarle el permiso a Ucrania de utilizar estos misiles, y los otros países van a seguir el ejemplo de Trump. O sea que estamos hablando prácticamente de 2 meses más que nada. Y los rusos ya se han preparado mucho para estos misiles, ya han alejado sus almacenes, sus aviones sensitivos han sido reforzados, se guardan en bunkers, lejos de la frontera, lejos del alcance de estos misiles. O sea que no se sabe qué efecto van a tener. Aquí solo una claridad. La posición de Italia es que los misiles solo pueden utilizarse dentro de territorio ucraniano, fue lo que planteó Antonio Tajani, el ministro de Asuntos Exteriores en Bruselas, diciendo que la posición de Roma no cambiaba a pesar de la decisión de Washington. Andrés, quiero volver con usted sobre el punto de las tropas norcoreanas. El señor Aledo nos plantea algo muy interesante, y es la inexperiencia del ejército norcoreano, y que lo que están haciendo en Rusia es tomando un poco
tipo de fuerza militar en terreno viviendo una guerra de frente. En este sentido, ¿se puede hablar entonces de los misiles ATACMS como una muestra de Estados Unidos de decirle a Corea del Norte, usted también es vulnerable? Sí, es altamente probable que parte del mensaje consista en eso, pero lo que hay que tener en cuenta es, primero, estoy de acuerdo con usted, estas tropas norcoreanas que están en Kursk, de alguna manera están allá para adquirir capacidad y experiencia en el terreno para poder combatir. Son cuerpos especiales de las tropas norcoreanas y por lo tanto necesitan una experiencia de combate como para fortalecer sus capacidades. Ahora, lo que no nos tenemos que olvidar, y vuelvo a un punto que usted señalaba, el acuerdo entre Rusia y Corea del Norte es un acuerdo de asociación estratégica donde hay un punto específico que lo convierte en un pacto militar, en el sentido de que si efectivamente alguno de los dos es atacado en su territorio, el otro debería estar saliendo en defensa del que está siendo atacado. Por lo tanto, eso justifica de alguna manera la presencia de las tropas norcoreanas en el lado ruso. No sabemos si esto puede dar pie para que puedan avanzar en algún momento sobre el territorio ucraniano. Usted antes había mencionado que la decisión de Joe Biden de aprobar estos misiles era muy acelerada, pues muchas cosas podrían pasar con la llegada de Donald Trump. Sin embargo, lo que plantea el señor Aledo es todo lo contrario, que la decisión es tardía porque esto le ha permitido, la amenaza previa le ha permitido a Rusia mover todos los dispositivos que estaban dentro de los 300 kilómetros que están en el rango de alcance de estos misiles. Señor Servín, ¿es una decisión tardía entonces? A ver, separemos las dos cosas. Es tardía en el sentido de que llega tardíamente para asistir a los ucranianos. Es precipitada porque se toma en un momento en donde ya se sabe que con el cambio de administración va a haber un cambio de política con respecto a Ucrania y a la guerra en Ucrania. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay que esperar es que, y probablemente eso es lo que va a hacer Putin, es esperar que estos 2 meses transcurran de la mejor manera. Ya ha tomado los resguardos, como lo dice mi colega, con respecto a cómo pueden ser afectados algunos de sus objetivos militares en el territorio ruso, y ver si en el momento que asuma Trump se inician efectivamente las negociaciones de acuerdo a las distintas líneas que están planteando los asesores de Trump en este momento. Y en esa línea de las acciones que ya ha tomado Rusia para prevenir un ataque con los misiles de ATACMS, señora Ledo, le quiero preguntar entonces, ¿qué tanto pueden servir para respaldar a Ucrania ante una posible contraofensiva por parte de Rusia? Bueno, el uso de estos misiles de por sí es para high value target. Nosotros decimos high value target. No son como los HIMARS. Los misiles HIMARS que son más tácticos, más para ser utilizados sobre el terreno como tal, de una manera más directa. Estos misiles, todos estos misiles de largo alcance, pues lo que buscan es high value target, de alto valor estratégico, almacenamientos, centros logísticos, centros de mando, centros que tengan un alto valor, ya sea porque se guardan aviones allí, se guardan misiles allí, se guardan municiones de alto calibre allí, centros de comunicaciones, de mando, donde haya oficiales de alto rango. Eso es lo que se busca con estos misiles. Y de nuevo, yo creo que ya Rusia ha tenido algún tiempo para prepararse para esto, para mejorar sus defensas antiaéreas y para alejar del frente de combate los puntos más estratégicos. ¿Pueden crear daño? Claro que sí, todavía pueden crear daño, pueden atacar otros tipos de blancos que no están tan bien protegidos, pero de nuevo, como no son misiles que se utilizan normalmente, usualmente sobre el campo, sobre la línea de contacto, de una manera táctica, tarda tiempo en que lleguen a un efecto. Tarda usualmente unas cuantas semanas, podría tardar hasta meses hasta que se vea el efecto de estos misiles en el campo de batalla. A menos que Zelensky quiera hacer una acción desesperada y utilice estos misiles ya no para un high value target normal como un centro de mando, un centro de municiones, de logístico, pero quiere atacar el Kremlin, quiere atacar el puente de Crimea, quiere hacer algo espectacular
de cara a las cámaras de televisión, de cara a los líderes del mundo, a la prensa, quiere hacer una acción espectacular, lo cual es también muy posible. Y si hace una cosa así, entonces ya sería presionar y poner bajo enorme presión a Putin para que responda de alguna manera. Es decir, para aterrizar todavía más su postura, ¿usted cree que en lo militar estos misiles no van a traer un gran cambio, por lo menos en los próximos 2 meses antes de que llegue Trump? No van a crear un gran cambio. De nuevo, tardaría unas varias semanas. Si les utilizan constantemente mucho y empiezan a destruir centros logísticos, trenes, hangares con aviones, pues sí se va a notar un cambio, pero usualmente no es un cambio inmediato que se vea sobre el terreno inmediatamente en 1 o 2 semanas. Solamente tarda muchas semanas o varios meses en verse esa deficiencia logística de municiones, de aviones, de misiles, que la falta de todo eso se tarda. Y usualmente, y ya precisamente porque Rusia ya lleva varios meses preparándose, fortificando sus defensas, alejando los high value targets, me parece que no se vería un cambio enorme o radical en el campo de batalla como tal. Lo que sí podría, y este es el gran riesgo, es que Zelensky intente hacer algo desesperado, no un target normal, pero algo espectacular, mediático, propagandístico, derribar el puente de Crimea, atacar el Kremlin, matar a alguien de alto grado en el ministerio, en el gabinete de Putin. Eso sería ya una cosa mucho más terrible, porque eso ya, una acción mediática como tal, espectacular así, pondría bajo enorme presión a Putin para que responda. Entonces, en lo militar no traería muchas consecuencias, a menos que Zelensky tome una decisión que usted considera desesperada y mediática. Andrés, quiero preguntarle sobre el impacto geopolítico. ¿Cambia en algo la decisión de Joe Biden ante la llegada inminente de Donald Trump a la Casa Blanca? O tal como lo hemos dicho, tampoco moverá muchas fichas, pues lo más probable es que Putin espere al siguiente presidente de Estados Unidos. Yo creo que lo que cambia es la posibilidad de que Ucrania mantenga parte del territorio ocupado en Kursk como una pieza de negociación eventualmente después para recuperar también algo del territorio ocupado por los rusos en las otras 5 oblasts que ha ocupado. En ese contexto yo creo que hay que diferenciar justamente. Uno, lo que es el plano militar, y yo estoy de acuerdo con el colega, no creo que haya mayores consecuencias a menos que haya algún cisne negro en el sentido de alguna ruptura muy drástica de un ataque, en términos de un ataque a Rusia de alto nivel. Pero en el plano político yo creo que lo que se está produciendo es tratando todas las partes de asegurar la mayor cantidad de territorio para poder negociar eventualmente. Y en eso Zelensky y algunos altos funcionarios ucranianos han sido muy claros. Estamos dispuestos a ceder territorios si nos garantizan la seguridad de Ucrania. Y esto sí ya es entrar en un campo en donde tienen que resolverlo, tanto con la nueva administración estadounidense como eventualmente cómo se va a desarrollar la relación de la nueva administración con la OTAN, que es el garante teórico de la seguridad. Y el vicepresidente Vance, que ha estado asomando un plan de salida para esta situación, entre otras cosas plantea así: vamos a tratar de generar una zona de amortiguación entre Ucrania y Rusia en ese acuerdo, esa negociación que se pueda llegar. Sí. Es poco probable que se recupere el territorio y la garantía va a estar dada por el hecho de que Ucrania por 20 años no entre en la OTAN. Y simplemente para concluir y cerrar nuestro programa, señor Servín, precisamente Donald Trump y J.D. Vance, su próximo vicepresidente, han planteado que una posible salida negociada al conflicto tiene que pasar por el hecho de que Rusia se quede con esos 4 territorios anexados que Ucrania reclama como propios. ¿Esta decisión de los misiles ATACMS podría cambiar en algo este aspecto, señor Servín, muy brevemente? No, yo creo que a corto plazo muy difícilmente. Y señor Aledo, muy brevemente, ¿sirve entonces en algo la decisión de Joe Biden de autorizar estos misiles? Bueno, calienta el terreno y pone bajo presión a Putin, pero no va a cambiar la posición de negociación de Putin. La posición de negociación de Putin, suave por decirlo así, fue en Turquía en abril del 2022.
y estuvieron a punto de firmar allí algo, pero convencieron a Zelensky para que no lo firmara. Ahora Putin va con una posición de negociación muy fuerte, muy dura, y no va a ceder terrenos. Ron Aledo y Andrés Servín, gracias por acompañarnos en el debate e ilustrarnos con su conocimiento sobre estos misiles ATACMS. También un agradecimiento a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera y al equipo técnico que está detrás de cámaras y hace este programa posible. Los invito a que sigan conectados con nosotros aquí en France 24.